Bueno, pues como vengo anunciando desde el principio del programa, hoy es miércoles, hoy toca cultura, hoy tenemos Agenda Spanier y tenemos con nosotros a una protagonista de excepción, sin duda. Ella es una mujer escritora, pero que también ha tocado muchísimos palos: televisión, cómic, cine, literatura, como veníamos diciendo, y en definitiva es un gran exponente de nuestra creatividad dentro y fuera de las fronteras, donde también ha tenido la oportunidad de vivir. La verdad es que es un verdadero placer para nosotros tenerla en esta tarde de radio. Hola Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y encantada de estar con vosotros. Ya tenía ganas de conoceros y de hablar en directo para todos vuestros oyentes, que sé que tenéis cada día más. Sí, poquito a poquito vamos creciendo. Gracias, entre otras personas, a Ana Ansue, esa gran colaboradora que nos ha conectado en esta entrevista, a la que le doy las gracias por darnos la oportunidad de tenerte por aquí. Bueno, como iba diciendo en la entradilla, televisión, cómic, publicidad, teatro, cine, y me gustaría preguntarte si esa dispersión, si me lo permites, esa diversificación dentro del arte es el fruto, al final, de un alma creativa, como venía diciendo también en la entradilla, un alma activa que está siempre en búsqueda, pues, de una felicidad personal, pero también de dejar una huella de la realidad que cada persona va viviendo en un momento determinado y que es muy diferente dependiendo de la etapa de la vida. Pero yo creo que hay algo más. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que, por decirlo de alguna manera, el tronco es la creatividad, es la curiosidad, las ganas de hacer cosas. Y luego, pues claro, las ramas van creciendo. Un día lo puedes decir en modo artículo, otro día lo puedes decir en una película, en un guión o en un libro, ¿no? Pero la verdad es que yo me considero sobre todo escritora y observadora y escudriñadora, como bien has dicho. Pues eso, intento sacarle el jugo lo máximo a la vida y a todo lo que hago. Entonces, cuando paseo me fijo en todo, y si tengo una máquina de hacer fotos, pues hago una foto a una silla que me encuentro, y si de repente tengo un pensamiento, pues lo anoto en un papel, ¿no? Y luego lo escribo. No sé, la vida va llegando y van pasando cosas, y esto es lo más fascinante del mundo, que poder crear es, no sé, para mí es una cosa que te facilita muchísimo la vida, porque te lo pasas bomba contigo misma. Entonces, todo lo demás, también me gusta mucho la gente, soy muy sociable, pero todo lo demás viene añadido. Yo, esta pandemia, por ejemplo, me he puesto a bailar y he hecho, ¿no?, cada día a las 8 de la mañana, sin maquillaje y con la legaña pegada, aquí en este mismo espacio, porque cojo que si no haya ninguna referencia, no me gusta nada que salgan las casas de los demás, y me he puesto a bailar temazos, ¿entiendes? Es que no sé, creo que la diversión profunda es una de las herramientas más maravillosas que tiene el ser humano. Y además cumples un poco con el perfil de la intelectualidad, digámoslo así, era condición sine qua non de la intelectualidad, por ejemplo, del renacentismo, ¿no? De que hacían un poco de todo, tocaban muchas cosas, porque al final el vehículo era la comunicación, era la expresión, y no es que diera un poco igual qué palo tocar, pero sí que es verdad que cualquier medio era un medio válido para expresarnos, y ahora estamos en una cultura un poco más, ¿no?, de la especialización, de que si uno incluso no es guionista de esto, y tocando además este subgénero. Y un poco ese corsé es lo que quería preguntarte, en definitiva, era eso, ¿no? Si esa dispersión es fruto de no querer tener un corsé, sino que tener un espacio en libertad para ir buscando, pues eso, ¿no? Al final escuadriñando y sobre todo y es lo que estás diciendo, es más bien tener un espacio de libertad y seguir buscando hasta el infinito, ¿no? Entonces, pues eso, coger todo lo que tienes a tu alcance para seguir creando tu mundo, tu universo, y sobre todo, pues eso, queriendo hacer las cosas llegando lo más lejos posible, ¿no? Entonces, si tú puedes no especializarte, pues para mí mejor. Entiendo muy bien que alguien quiera se pase toda la vida haciendo un tornillo, o se pase toda la vida solo siendo dialoguista, por ejemplo, ¿no?, para series. Pero yo es que me gusta muchísimo tocar todos los palos, o sea, y más que pudiera, encantaría saber dibujar, por ejemplo, que no tengo ni idea, no sé ni hacer ni el 6 ni el 4, y bueno, me fascina la gente que se puede hacer un dibujo, ¿no?, y contar una historia dibujada, o yo qué sé, ¿no?, o hacer un retrato.
Se pueden conseguir grandes retratos también a través de las palabras, a través de las notas musicales, a través de muchísimos medios, ¿no? Parece que la plasticidad siempre radica en precisamente eso, las artes plásticas, en lo pictórico y demás, pero oye, se pueden dibujar grandísimas obras de arte, grandísimos cuadros en una partitura, en una hoja en blanco, pues, coincido contigo. Me gustaría abordar tu parte de guionista. Fuiste co-guionista de Barcelona abans que el Temps fos Borri, y me gustaría preguntarte, ahora que tenemos las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, que parecían que se suspendían, que se aplazaban, que ahora se adelantan, pero más allá de lo político, no vamos a entrar ahí, me gustaría preguntarte las 7 diferencias, como si fuera esto un juego de estos que nos proponían antes los periódicos, las 7 diferencias que encuentras entre la Barcelona que tú has conocido, quizá más en una época más por franquista, más de explosión cultural, de revolución, a la Barcelona actual, que parece que está sumida precisamente en ese discurso bipolar o de dos polos muy extremos entre el españolismo, el independentismo y demás, y parece que toda esa cuestión cultural quedaba un poco igual en la lengua que fuera, ya fuera española, extranjera y demás, pero lo importante era expresarse también. ¿Qué 7 diferencias encuentras entre esas dos Barcelonas? ¿Por qué no decirlo así? Como si fueran dos sujetos totalmente distintos. Pues mira, una cosa que ha cambiado muchísimo es la manera de salir y de entrar, ¿no? O sea, cuando después a finales de los 70, primero de los 80, Barcelona era una ciudad muchísimo más libre, todo el mundo hacía lo que le daba la gana a todas horas, todo el mundo buscaba, pues eso, disfrutar hasta el final, ¿no? Luego todo el mundo creía que se podía poner de acuerdo, ¿no? Y el objetivo era que la ciudad fuera mejor, que fuera más limpia, ¿no? Que fuera más abierta, que se recuperara el mar, que es que la gente de Barcelona, de los barrios altos, no bajaba al mar cuando yo era pequeña prácticamente, ¿no? Y en cambio pues se consiguió eso, o sea, que la gente volviera a disfrutar de la Barceloneta, que volviera a ser una ciudad cosmopolita, ¿no? Que como había sido en la época del esplendor de la burguesía catalana, que contamos en nuestra película, ¿no? O sea, que Barcelona era un punto de referencia en el mundo, y aquí volvió a pasar un poco eso, ¿no? El diseño de los bares, que ya no existen los bares que se hicieron, el diseño gráfico, que era una maravilla, y que ahora todo es cadenas y cadenas y cadenas, y yo no entiendo por qué un empresario no apuesta, si va a abrir un bareto o va a abrir una tienda, por un buen arquitecto barcelonés, que hay muchísimos. Barcelona es una ciudad de arquitectos, ¿no? O sea, y luego, pues también era, había tanta dicotomía con la lengua, se hablaba tranquilamente en lo que te salía, uno te contestaba y ya está. Ahora también pasa, pero ahora yo creo que son los políticos los que hacen ver que tenemos un problema. En la calle yo creo que no hay tantos problemas como se cuentan, ¿sabes? La gente lo que quiere y lo que necesitamos aquí es un buen gobernante que siga, pues eso, creyendo en nuestra ciudad, en nuestra lengua, y que esté, como siempre ha sido Barcelona, ¿no? Ciudad abierta y hospitalaria, ¿no? Hablabas de tu vertiente de creadora juvenil, infantil. Tenemos que también hablar de tu condición de escritora, Vamos a hablar casi de condiciones, de condición de escritora, tu gran éxito, tu gran bestseller, que fue Con t'espera explicar en un minut, esa trilogía maravillosa, que tiene mucho que ver con la literatura infantil y juvenil, pero también es, libros fundamentales para gente de mayor edad. Yo creo que además son intergeneracionales, porque das una serie de enseñanzas, focalizas una serie de cosas que creo que son fundamentales para los lectores del mañana o para los lectores del presente y ciudadanos del mañana, pero también para los que ya estamos en una edad de pagar impuestos y que ya tenemos las ideas muy claras. Me gustaría preguntarte acerca de la educación, de la buena educación, la buena educación que decían los griegos, ¿no? Que deberíamos dar a, como te digo, estos personajillos que serán los grandes hombres y las grandes mujeres del mañana. Y me gustaría preguntarte acerca de cuáles crees que son los pilares fundamentales a nivel conceptual, a nivel social, que deberíamos dejar en las aulas, que tú has tratado de dejar en estos cuentos, pero que
que tendrían que ir más allá, tendrían que ser pilares fundamentales de nuestro sistema educativo? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones básicas. Hay que educar en libertad completa y hay que educar en el respeto. Quiero decirte, yo creo que todo el mundo tiene que intentar entender al otro como a sí mismo. Entonces, si empiezas por ese pilar, ya lo tienes todo muy ganado, ¿no? Y cuando hablo de esto, hablo en el sentido más amplio de la libertad. O sea, quiero decirte, no solo en yo qué sé, que tienes que decir buenos días o buenas noches, ¿no? Porque tienes que ser educado. Ese tipo de educación nunca viene mal, pero yo creo que sí, o sea, la gente que está bien educada por dentro, que sabe decidir, que sabe rebelarse también. O sea, no se puede aceptar todo desde pequeño, como no se puede aceptar todo desde mayor, ¿no? Entonces, yo en mis libros lo que he procurado es que eso, que se respire libertad. Y luego lo que he procurado también es no tratar a los niños y a los adolescentes como tontos, sino que les trato como, o sea, hablo como hablo cuando ahora acabo de escribir una novela para mayores, lo hago con el mismo talante, es decir, con ganas de relatar, de que la gente se lo pase bomba leyéndolo y luego, que lo bueno que decías tú del contas para explicar en un minuto, es que se lo pasa igual de bien el padre y el hijo. Porque yo siempre lo cuento. Y aprende igual, quiero decir que esa función didáctica que tiene es igual para el pequeño que para el adulto, porque igual no había caído en eso, ¿no? Exacto. Y entonces tuvimos la suerte que cuando salió este libro se había dejado mucho de comprar cuentos y el título que se me ocurrió a mí, el Cuentos para explicar en un minuto, era perfecto para decirle al padre, oye, que dedícale un minuto a tu hijo, ¿entiendes? Y entonces, claro, la gente volvió a comprar, y sí, bueno, pues se vendió muchísimo, ¿no? Y se sigue vendiendo, porque ahora la han vuelto a hacer otra edición hace 2 años, Editorial Arpa, y se sigue vendiendo, ¿no? Y eso, pues yo tenía un amigo que se lo leía a su novia cada noche, un cuento de estos, y luego lo comentaban, digo, esto es lo mejor que me pueden haber dicho, ¿no? Que en la cama antes de follar se lea un libro, un cuento mío infantil, ¿no? Un cuento infantil, además. Además. Y me gustaría preguntarte acerca de eso también, si un poco la deriva de, como te digo, no me gustaría entrar en conceptos más políticos o politizar esto, pero sí, ¿por qué no decir la deriva ultracapitalista que al final nos lleva a trabajar tantas horas al día, que no nos deja tiempo para estar con las familias, que esos momentos de cama, digamos, tanto con una pareja como con un niño, ¿no? De sentarte con tu hijo, con tu hija y poder leer un cuento, se ha perdido. Y si eso es el fundamento para o es, digamos, el argumento que está teniendo esa no tan buena educación o mala educación que están teniendo muchos de los jóvenes, porque ese aprendizaje que antes se tenía, igual no con los padres, porque también se mataban a trabajar, pero quizá con los abuelos ese aprendizaje de generación en generación se está perdiendo precisamente por esos momentos, esa ausencia de momentos, digamos, de contacto entre generaciones. Y si estos cuentos pues tenían un poco también esa finalidad, quiero decir, bueno, para tu momento y en un minuto dedícale para explicar a tu hijo este aspecto de la vida o este aspecto pues del día a día que va a tener dentro de muy poco. Sí, así es. Así se pretendió decir, oye, para un poco, incluso en la portada estaba el padre, la primera portada que estaba dormido y el hijo con los ojos así como diciendo, quiero más. Y hacíamos un llamamiento para eso, para y estate con tu hijo un minuto, que tampoco te cuesta tanto. Y por ejemplo, lo que decías tú de los abuelos, ¿no? En mi casa siempre ha habido una pasión por las palabras, tanto por los 2 lados de mi familia, paterna y materna, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que de pequeña mi abuelo, por ejemplo, decía, dame un ósculo en vez de dame un beso. Y entonces, claro, te quedas con la palabra y con los abuelos. Cuando teníamos contacto con los abuelos, pues teníamos contacto con las palabras de los abuelos y luego con las de los padres. Y ahora hay una pobreza de palabra tremenda, todo se dice con el verbo ser y estar. O sea, ¿y por qué? Porque se habla muy poco. Y entonces el hablar, el pararse, el estar discutiendo un tema, cualquier tema en una casa o una película, pero con eso, con la fricción, buscando la palabra adecuada, tú no puedes decir que algo es brutal porque no es brutal.
O sea, esa persona no es brutal. Yo siendo periodista, repito, pero porque es la palabra de moda, el brutal y el... Pero es que no es brutal, es fascinante a lo mejor, ¿me entiendes? Sí, O es increíble o maravilloso, sí, es maravillosa, ¿no? Y dices, brutal y bestial, brutal y bestial. Pero bueno, yo creo que hay que sofisticar la palabra todo lo que podamos y que, claro, con la lectura se aprende muchísimo también, ¿no? Se aprenden palabras nuevas siempre, ¿no? Sabes que somos una radio muy viajera, que tratamos de poner en valor, entre otras cosas, por eso pues es mayor placer para nosotros el tenerte por aquí. Tú has estado viviendo, somos una radio viajera, tú has estado viviendo en Nueva York en los 80, también después estuviste viviendo en Berlín, como tú ya has contado. Me gustaría centrarme en la primera parte, la parte de Nueva York de los 80, que la conocemos mucho por películas posteriores ya de los 90, que cuentan la realidad de los 80, pues desde la perspectiva de la droga, de la delincuencia, sobre todo del último tercio de los 80 en Nueva York. Pero me gustaría saber cómo la viviste tú, la Nueva York de los 80, porque sí es cierto que derivó en eso. Es un poco como el Madrid de los 80, ¿no? Que derivó igual en ese tipo de conductas en los jóvenes o no tan jóvenes, y igual en un incremento de la criminalidad y demás, pero también fue una explosión cultural increíble en Nueva York en los 80, como en otras capitales europeas. Así que me gustaría preguntarte cómo viviste tú la Nueva York de los 80. La verdad es que ya te decía antes que es como la mejor escuela que he tenido en la vida, ¿no? Salir de Barcelona el 1 de enero del año 80 y vivir en Nueva York a partir del 2 era cambiar totalmente de perspectiva vital, o sea, era un aprendizaje diario. Es verdad que acababan de soltar a los locos por las calles, entonces en todos los... cuando cogías el metro siempre te encontrabas a alguien que se creía que era Jesucristo, que se desnudaba en medio del andén, había mucha porquería, pero también es verdad que había, o sea, toda la New Wave, tú sabes lo que es, que estabas escuchando aquí en la televisión unos programas ñoños que te ponían ahí todo el rato siempre Karina y las flechas del amor y todas esas cosas, y desde que llegas, ¿no? Y también había alguno de rock and roll, también había empezado a ver algo y bueno, y comprábamos discos, y yo iba a Andorra, comprábamos a Lou Reed, Bowie, todo lo que quieras, ya lo conocíamos, pero la New Wave, por ejemplo, yo la conocí allí. Me acuerdo que el ritmo, la canción de Nueva York cuando llegamos, que era un ritmo totalmente diferente, era Marianne Faithfull, Broken English, ¿no? Que era una canción preciosa. Y luego todo, Ian Dury, Elvis Costello, estuvimos en el CBGB's, el Mad Club, los clubs, estuve en Estudio 54 también, o sea, y además estaba Donna Summer en la noche que estuve. Quiero decir, era como una pasada, era las minifaldas, bueno, como la película Buscando a Susan desesperadamente, ¿no? Los pelos así con todo de moñas, ¿no? O sea, y luego también es verdad, yo viví en varios sitios diferentes de Nueva York. Salí todas las noches absolutamente, conocí a muchísima gente, pero yo no sentía el peligro hasta que viví en una calle que era la calle 4, entre la avenida A y B, y el dueño nos lo dejó, un anarquista valenciano nos dejó la casa entre 15 días o un mes, que teníamos que cambiarnos a otra, gratis. Y era un tío que lo que hacía era trucaba los aparatos de medida del gas para no pagar el gas. Y entonces el dueño de la casa le quería echar y nos ponía la calefacción a 60 grados, o sea, era horrible. Estábamos en pleno mes de febrero, me acuerdo que era mi cumple, abriendo las ventanas para poder respirar dentro, porque no se podía ni dormir. Pero entonces subía la gente, subían los yonkis por la escalera de incendios a picarse en el salón. O sea, nosotros estábamos durmiendo en la habitación de al lado y al lado se subían y se picaban. O sea, claro, yo no era inconsciente, tenía 20 años, no intuía el peligro. Vivimos todavía en un paradigma de, lo hablábamos antes, ¿no? Pues que tenemos que comer todos los días, que al final pues nos requiere muchísimas horas de trabajo el sacar adelante ese sueldo para poder subsistir. Nos habíamos dejado en el tintero también Volver a casa con 50 años, que fuiste directora de ese maravilloso documental que habla de la generación de artistas que después de muchísimo tiempo estando trabajando precisamente, expresándose con libertad, llega un momento pues que eso no les permite seguir adelante y
tienen que o vivir casi en la indigencia o volver a su casa con 50 años o más, y pues bueno, es una situación muy, muy anómala. Y todo esto me gustaría traerlo porque, bueno, parece ser que vamos a pasar, o están aventurando muchos economistas, que vamos a pasar a un nuevo paradigma. Ya estamos inmersos en el mismo, pero de la robotización, y que a nivel social todavía no hemos hecho las regulaciones, pero que parece ser que uno de los derroteros por donde nos podría llevar es a garantizar unas rentas mínimas, por lo menos aparte de la población, y digamos que ya no va a ser el motivo de levantarse todos los días a trabajar 10 horas el tener la subsistencia, sino que te vas a poder levantar para desarrollar otra serie de cosas, ¿no? Para poder desarrollar, en definitiva, pues lo que uno quiere desarrollar, porque muchas veces estamos alienados a la máquina, como decían los textos marxistas, pero parece ser que nos vamos a poder levantar a hacer lo que realmente nos da la gana. Entonces me gustaría preguntarte si ese es un poco el paradigma soñado de todos esos artistas que parece que con el agotamiento del viejo paradigma tuvieron que volver a casa, pero que ahora quizá los artistas del mañana realmente van a poder tener el tiempo de decir, no me tengo que censurar porque esta editorial me va a sacar el escrito porque digamos que la motivación económica no es el fundamento, o porque realmente pues eso, ¿no? Pues tengo la subsistencia cada día y pues si no me publican esto pues no pasa nada, yo lo estoy haciendo porque realmente quiero expresarlo. ¿Crees que es un poco el paradigma soñado de esos artistas que tuvieron que regresar y que ahora parece ser que las nuevas generaciones de artistas van a poder vivir? No lo sé qué pasará, pero realmente sería maravilloso, un mundo feliz, ¿no? O sea, que todo el mundo tuviera todo resuelto, que además tal y como está dividido ahora el mundo, ¿no? Con que solo está el dinero en manos de 100 personas, mucho dinero, estos millonarios nuevos rusos y tal, que es una cosa increíble, ¿no? Y luego sí, y dentro del 10% es el 1% el que realmente tiene el dinero, que los otros tampoco son tan ricos. Exactamente, entonces ¿para qué quieres? O sea, es que no puedes comer caviar 50.000 veces al día, o sea, ¿no? Y esto, y pagar 450 millones por un cuadro de Leonardo, es que es una locura eso, ¿no? Entonces, y aparte que creo que los disfrutes, o sea, normalmente son mucho más sencillos y mucho más directos. Entonces, que la gente, si la educas para disfrutar de cualquier instante que se te presenta y tú mismo lo ves y ya has sido feliz ese ratito, ya está. O sea, no necesitas tener y por eso yo también soy mucho, ahora se acaba de salir un libro también en el que he participado sobre los encantes, ¿no? Que es el mercado del rastro barcelonés, ¿no? Y claro, a mí me encanta esa cultura del reciclar, ¿sabes? O sea, en vez de ir a Ikea, pues tienes una mesa de madera pura, maciza, en tu casa, y si la tocas te da más gusto, ¿no? Que sea solo un contrachapado, ¿no? Y eso también creo que es interesante, eso también lo he aprendido mucho, desde pequeña me ha encantado, pero también lo he aprendido mucho en Berlín. En Berlín dejan en la calle una lavadora y ponen funciona, porque si alguien se la quiere llevar, que lo sepa, ¿entiendes? Y se arreglan los electrodomésticos, no se tira el mini primer cuando se estropea, lo arreglas y vale arreglarlo menos que comprar uno nuevo. Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que un verdadero placer. Podríamos estar horas y horas y horas, ya no hablando de tu carrera, sino ir enganchando temas y subtemas a raíz de lo que ya venimos hablando. Pero vamos, que hemos hablado hasta de la robotización, de las rentas básicas universales y lo que nos puede ofrecer en el mundo del arte. Desearte suerte. Yo creo que en tu caso pues no tiene mucho sentido. Simplemente pues que ojalá que nos permita seguir disfrutando de tu arte en todos sus aspectos, en todas sus vertientes, con la misma libertad que has estado expresándote hasta ahora, y que, pues lo dicho, que muchísimas gracias por ser tan cercana y por permitirnos adentrarnos un poquito en tu interior en esta tarde de radio. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, una diversión profunda, de verdad. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, no lo olvides. Suscríbete, dale al like, a la campanita y comenta. Puedes seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com. Y mientras tanto, ¿por qué no te quedas viendo otros vídeos?